España vuelve a las urnas el próximo 9 de junio y lo hará para escoger a los 61 diputados y diputadas que representarán en el Parlamento Europeo a nuestro país y a los diferentes grupos políticos de nuestro país. Como sabéis, en junio hay elecciones europeas que se votan en diferentes días en todos los países de la Unión para escoger a una de las tres grandes instituciones del Parlamento, o sea, de la política europea de la Unión Europea. Hay mucho más, aparte del Parlamento Europeo, incluso instituciones más importantes que acaban haciendo valer su importancia sobre la del Parlamento Europeo, que no están votadas de forma directa, y es precisamente de eso de los que vamos a hablar hoy. Como todos estaremos haciendo las mismas preguntas, otra vez elecciones, ¿qué se vota? Porque hace tanto tiempo que no oigo hablar de las políticas europeas y de las elecciones europeas. ¿Qué coño me metí en periodismo político, no en periodismo deportivo? Estoy harto de tantas elecciones. Preguntas que a todos nos llegan a la cabeza. Hoy vamos a responderlas con dos de los corresponsales españoles que hay en el Parlamento Europeo. Uno es Nacho Alarcón, que es el corresponsal del diario El Confidencial, y la otra es Mirenchu Arroqui, que es corresponsal de varios medios, entre ellos de 4 y de La Razón. Hoy, en La Diana, hablamos de las políticas europeas. Yo soy Samuel Saborido y arrancamos. Bueno, para así vamos con el programa, con dos invitados que, como os he dicho, son bastante buenos. Tenemos por un lado a Mirenchu Arroqui, que es corresponsal de La Razón y de 4. Gracias por venir. Encantada. Y por otro lado tenemos a Nacho Alarcón, que es el corresponsal del diario El Confidencial. Gracias por venir a ti también. Muchas gracias, ¿qué tal? Y ahora vamos a poner la cabecera y empezamos con el programa. Bueno, para poneros un poco en situación, porque dirá la gente, ¿qué coño se vota el 9 de junio? ¿Qué pasa aquí? Además hay 3 días de elecciones, porque en cada país se vota un día distinto. ¿Cómo funciona la política europea? ¿Qué instituciones hay? ¿Por qué se vota en cada país un día distinto? ¿Qué se vota? ¿Qué no se vota? Contame un poco. Mira, Hecho, cuéntame. Bueno, sí que es cierto que yo creo que hubo una propuesta para unificar en un día las votaciones y que fuera el mismo día en toda Europa, pero no ha tenido una buena recepción. Entonces, por diferentes tradiciones, al final los países deciden entre el 6 o el 9, son todas las votaciones. Bueno, pero esto es algo quizás anecdótico. Lo que se vota es el Parlamento Europeo, que es una institución principal de la UE, pero que tampoco es la única, porque por una parte está la Comisión Europea, que sería como una especie de, digamos, de gobierno, y luego están las capitales europeas, que también marcan el rumbo. Así puedo hacer un resumen así un poquito somero de la situación. Vale, ¿y cuáles son esas distintas instituciones que marcan la política europea, Nacho? Bueno, al final fundamentalmente hay 3 por encima de todas las demás, que son el Parlamento Europeo, el Consejo, que hablamos normalmente del Consejo, pero bueno, ahí está el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, que son los que dan una dirección política, digamos, a la Unión Europea, y el Consejo de la Unión Europea, donde se reúnen los ministros. Y luego está la Comisión Europea, ¿no? Que ya ha explicado Mirenchu que hace la Comisión. Son fundamentalmente esas 3 instituciones, por mucho que hablamos normalmente del Consejo, pero el Consejo se divide a nivel de líderes y luego a nivel de ministros. Vale, y después está esa institución rotatoria, ¿no? El Consejo General de la Unión Europea, me parece que El era. Consejo de la Unión Europea, que es la formación a nivel de ministros y de grupos de trabajo, de técnicos y demás, esa es la que tiene una presidencia rotatoria que va cambiando cada 6 meses y va pasando de un Estado miembro a otro. Antes, todo el Consejo como tal tenía la presidencia rotatoria, pero a partir del Tratado de Lisboa se crea la figura del presidente del Consejo Europeo para evitar que el Consejo Europeo tuviera una presidencia que fuera cambiando mucho, y se crea un puesto fijo de presidente del Consejo Europeo para diferenciarlo de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Es un poco complejo, sí. pero bueno, en realidad, en la práctica, cuando pasa 3-4 días en Bruselas, empiezas a entenderlo todo, incluso viendo dónde están los edificios, entiendes un poco que son cosas distintas y demás. Pero bueno, un poco... Es verdad que no es lo más fácil del mundo. Y Mirencho, igual que pasa en la política nacional, que es cuando elegimos al Parlamento, este Parlamento elige a los miembros del gobierno, elige el Parlamento Europeo a los miembros del Consejo Europeo, entiendo, ¿verdad? ¿O no? No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, lo que se ha intentado desde el Tratado de Lisboa, del que también hablaba Nacho, es que digamos que haya un resultado directo entre lo que la gente vota en el Parlamento Europeo y la formación de la Comisión Europea, que, como antes he dicho, sería como el gobierno europeo.
al final se introdujo un sistema que se llama de Spitzenkandidaten, y es que cada fuerza política presenta un cabeza de lista, y lo que se quería intentar es que hubiera una campaña europea real, que tuvieras escuchar al candidato de los populares, de los socialistas, que hablase de sus prioridades y que el cabeza de lista más votada, o en su defecto los partidos que consideran una mayoría, pudieran poner ahí al presidente de la Comisión Europea. Al final este es un sistema que funcionó con la elección de Jean-Claude Juncker, pero realmente los jefes de Estado y de Gobierno no tienen por qué elegir al candidato a la lista más votada. Pueden tenerlo en cuenta, pero no tienen por qué elegirlo. Entonces, en las anteriores elecciones lo que pasó es que Emmanuel Macron boicoteó al candidato del Partido Popular, que era Manfred Weber, y en el último momento impuso una candidatura alternativa, que es la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella sí que quiere optar a un segundo mandato y tiene que conseguir la confianza tanto de las capitales europeas como del Parlamento Europeo. En todo caso, si no lo consigue, se habla de candidatos alternativos. Nadie espera que ninguna de las cabezas de lista de las diferentes posiciones políticas pueda sustituir a von der Leyen. Por lo tanto, se ha intentado que haya una correspondencia entre Parlamento y Comisión, pero no es perfecta. Entonces, en teoría, ¿qué va a pasar? Que la comisión, o sea, que el Parlamento se tiene que poner de acuerdo con el Consejo, o que el Consejo va a proponer un candidato y el Parlamento a otro. ¿Qué podría pasar en ese caso? Bueno, lo que va a pasar es que tras las elecciones europeas, los líderes europeos van a comenzar a hablar. Según el resultado, van a decidir si Ursula von der Leyen y el resto de la cúpula europea, porque también se le va a elegir al presidente del Consejo y al presidente de la Eurocámara, las candidaturas. Veremos qué pasa, y en todo caso, si los jefes de Estado y de Gobierno eligen a von der Leyen o a otro candidato alternativo, esa persona va a tener que pasar una votación en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, la próxima presidenta o presidente de la Comisión Europea tiene que pasar ese doble filtro. Vale, vale. Entonces, sí, sí lo elige el Parlamento, pero también lo eligen los presidentes de gobierno. Podría darse la situación paradigmática de que el Parlamento esté controlado por la izquierda y el Consejo por la derecha, por ejemplo. Es un poco más complejo que eso. Por un lado, el Parlamento Europeo va a girar a la derecha, de hecho, en estas elecciones, con lo cual la coalición, digamos, hay una coalición que se ha venido a llamar la mayoría von der Leyen, que conforman populares, socialistas y liberales, que ha sido lo que ha sustentado, digamos, a toda la agenda legislativa de la Comisión von der Leyen durante los 5 primeros años. Pero las lógicas que se siguen son distintas a las de la política nacional, ¿no? En el Consejo Europeo, donde se sientan los jefes de Estado y de Gobierno, son los que tienen la sartén por el mango, son los que deciden prácticamente todo. El Parlamento Europeo tiene, digamos, tiene la voluntad o tiene la aspiración política de intentar hacer una especie de contrapeso, pero como se vio en 2019, cuando le imponen a von der Leyen en contra de su voluntad y el Parlamento traga y vota a favor, la realidad es que, bueno, una vez, o sea, las cosas que salen del Consejo Europeo, es difícil que el Parlamento le dé la vuelta. Es verdad que, por ejemplo, en esta ocasión el Parlamento llega con muchas cuentas pendientes con von der Leyen, porque von der Leyen le ha ninguneado bastante durante los últimos 5 años, precisamente porque entendió esta dinámica, entendió que a quienes tenía que hacer caso eran a los líderes y no tanto el Parlamento. Entonces, bueno, puede ser que nos encontremos con la sorpresa de que este Parlamento Europeo que salga de la urna intente tumbar a von der Leyen cuando se la proponga el Consejo Europeo. Pero no hay que olvidar que el Consejo Europeo es quien propone y es quien tiene ahí, quien echa a rodar el balón es el Consejo Europeo, son los líderes, ¿no? Entonces, va a tener quien sea la dificultad de sumar una mayoría que cada vez es más estrecha por el centro, esa mayoría de liberales, socialistas y populares. Pero bueno, las lógicas no son tanto como de partido, o sea, como en la lógica nacional de esta institución está controlada por la izquierda, está por la derecha. Los intereses son fundamentalmente nacionales, independientemente de que un gobierno esté controlado por derecha o izquierda, hay otras lógicas en juego. Claro, por más que el Parlamento bloquee todo el rato a la candidata del Consejo, el Consejo podría proponer todo el rato a la misma candidata y entrar en un bucle. No se ha dado la situación, Ya, pero bueno, en acabaría 2019 se vio así. Es que no tenemos precedentes de un bloqueo por parte del Parlamento Europeo. Exacto. Aunque sí que es cierto que von der Leyen salió por una mayoría muy estrecha de solo 9 votos, porque encima es voto en urna, es secreto.
igual quizás aquí puede ser que haya incluso cierta parte del PP o ciertas fuerzas políticas que quieran dar un aviso a von der Leyen, decirle, te aprobamos, pero con una mayoría estrecha, y que se les vaya un poco de las manos. Eso también puede pasar, ¿no? Que de repente por 10 eurodiputados díscolos que quieran jugar un poco, pero bueno, parece difícil que pase, ¿eh? Vale, las mayorías, porque como ha comentado Nacho, va a haber un giro hacia la derecha a nivel parlamentario. ¿Se puede mantener este bloque de liberales, conservadores y socialdemócratas? ¿O finalmente el Partido Popular Europeo mirará hacia su derecha y hará un bloque de derecha con ultraderecha en el Parlamento? ¿Qué crees que pasará, Nacho? Te pregunto a ti. Bueno, no va a dar los números. O sea, la coalición sigue siendo liberales, socialistas y populares. Lo que quiere el PP o a lo que aspira el PP, el Partido Popular Europeo, es a poder apoyarse en una mayoría alternativa, ¿no? La idea es, bueno, si hay una determinada ley que no les gusta por donde la quieren tirar los socialistas, por ejemplo, bueno, pues dice, mira, o me apruebas esta visión que yo te estoy dando, que es intermedia, o bien cojo a los liberales que están dispuestos a pactar también con esta gente y nos montamos una mayoría alternativa para sacar esta ley. No es tanto una especie de algo consistente a lo largo de 5 años que dura la legislatura, esa no es la idea, sino más bien algo puntual. Es verdad que, bueno, que luego von der Leyen ha hablado muy abiertamente, por ejemplo, de la posibilidad de contar con partidos como, por ejemplo, el Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, o demás, dentro de esa especie de apoyo más fijo dentro del Parlamento Europeo, pero lo normal sería que el PP se centrara en su coalición habitual de liberales y socialistas y luego se apoyara puntualmente en ECR, en los conservadores y reformistas, que es el siguiente partido a su derecha, para intentar sacar adelante alguna cosa que le interese, que tenga un sesgo un poco más más conservador. Y habéis comentado que las lógicas parlamentarias allí en la Unión Europea van un poco más de intereses nacionales que de puramente ideológicos. ¿Es posible, Mirenchu, que se pueda llegar a formar un Parlamento Europeo conformado por grupos parlamentarios de países y no de ideologías? Eso es completamente impensable, por más que sean otras lógicas parlamentarias. Es impensable porque precisamente lo que se pretende al distribuirnos en ideologías es superar esa lógica nacional que sí que, por ejemplo, impera en el Consejo, tal y como explicaba Nacho. Luego sí que es cierto que en la práctica, como no hay una disciplina de voto como tal, no te multan por votar en contra, sí que lo que pasa muchas veces es que entre los populares europeos o de los socialistas hay ciertas delegaciones nacionales que, dependiendo de ciertos intereses, a veces se van de la mayoría. Entonces, al final son las dos cosas a la vez. Pero para la Unión Europea es muy importante que, al menos de manera quizás un poco artificial, en el Parlamento Europeo se intenten separar esas diferencias nacionales en pos de un proyecto europeo real, digámoslo así. Vale. ¿Y ese proyecto europeo realmente a nosotros en qué nos afecta? ¿Qué cuestiones de la legislación están relegadas al poder europeo? ¿Qué puede hacer la Unión Europea para con las leyes que se saquen en España? ¿Qué nos afecta a nosotros realmente en el día a día, Nacho? Todo. La Unión Europea no es una especie de cosa que está aquí y está olvidada. Quiero decir, interactúa con todos los ámbitos de nuestra vida. Es el espacio político en el que actuamos. Podemos fingir que nuestro espacio político es España, pero la realidad es que nuestro espacio político, económico y estratégico es Europa. Entonces, todo pasa por Bruselas. Muchísima legislación, especialmente la más interesante, muchas veces cuando ves que el gobierno anuncia que se ha aprobado algo, en realidad es una transposición de una directiva que se ha aprobado aquí en Bruselas en muchísimos ámbitos. Luego hay una serie de competencias que son exclusivas de la Unión Europea, por ejemplo, comercio, y cada vez más los debates van a que muchos ámbitos se europeizan. Por ejemplo, el debate en inversión en defensa. Todo pasa por la Unión Europea porque pensar, creer que España tiene algo que hacer en el mundo, España, da igual, España, Italia, por supuesto no hablemos ya de países más pequeños, que tienen algo que hacer en el mundo, es no darse cuenta de dónde estamos ni hacia dónde nos dirigimos. Hace poco Mario Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo y luego fue primer ministro italiano, hablaba del elemento del tamaño continental, de la economía, ahora son economías continentales. Entonces, pretender discutir el poder de China, Estados Unidos, con economías del tamaño de la de España, de la de Italia,
y todo, ya llévatelo a nivel regulatorio, llévatelo a nivel industrial, llévatelo a nivel de defensa, es una ficción y es absurdo. Entonces, es una cuestión de que todo pasa por Europa, ¿no es? Y no es ni siquiera una visión especialmente romántica, es sencillamente una cuestión de pragmática. Solamente tienes algún tipo de impacto desde el ámbito europeo, todo lo demás. Entonces, todo y casi todo está cubierto por el derecho de la Unión, con lo cual lo mismo, es decir, ¿qué ámbitos de las leyes europeas afectan a los españoles en cada día? Pues muchas, demasiadas como para ponerse uno a enumerarlas, ¿no? Son muchas, no sé si Mirencho está de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Prácticamente todo pasa por aquí. Sí que es cierto que a la gente le puede parecer muy lejano cuando nosotros hablamos, ¿no? Que ahora la Unión Europea se juega su papel en el mundo. Tú puedes pensar que eso a ti no te afecta, pero claro que te afecta, porque si tú tienes una economía que está rezagada respecto a China o respecto a Estados Unidos, que es por ejemplo uno de los temas de los que se habla ahora, Draghi presentará precisamente su informe hablando sobre esto, Leta también, aunque tú creas que eso a ti no te afecta, la realidad es que el empleo que tú puedes crear cuando tienes una economía rezagada o no es diferente, el nivel de vida también. Nadie ve la vida de una manera o de otra según su poder adquisitivo. Entonces, cosas que son muy abstractas, ¿no? Vamos a crear un mercado de capitales europeo, a todos nos afectan, aunque a veces a los periodistas de Bruselas nos cueste explicar exactamente por qué. Y ya que esa economía continental de la que hablabais puede llevar a que la Unión Europea se acabe federalizando mucho más y que los países se diluyan un poco dentro de una república federal o cualquier tipo de sistema, algo más unitario. ¿Podría llegar a pasar eso, Nacho? Bueno, ese es el sueño habitual del federalismo europeo, la idea esta de los Estados Unidos de Europa. Esto cada vez es más complicado. A partir de 2004, la ampliación de 2004 incluye un grupo de países que no están, a pesar de que ya antes de la ampliación de 2004 había países completamente contrarios a esa tendencia, como el Reino Unido, que acabó saliendo, o como Países Bajos, o como Dinamarca. Pero bueno, especialmente después de la ampliación de 2004, a partir de 2004 se entran en la Unión Europea una serie de países cuya principal preocupación y principal motivación nacional es la desaparición, el pánico a desaparecer. Son naciones que en la mayoría de su historia no han existido, o bien como Polonia, que han sido desmembradas en distintas ocasiones, o bueno, como República Checa, es decir, son países que tienen un corto recorrido y que además ese corto recorrido ha sido bastante dramático. Entonces son países que viven obsesionados con la idea de proteger su identidad nacional y sobre todo la idea de nación. Con lo cual, la idea de diluir las naciones en una especie de república federal europea, que es algo muy típico del federalismo europeo occidental, es ahora mismo impensable en ese sentido. Podríamos discutir hasta qué punto los países, especialmente occidentales de la Unión Europea, lleguen a la conclusión de que hace falta lo que se llama una Europa de dos velocidades, es decir, una cooperación reforzada que lleve a una integración mucho más profunda de un grupo de países, mientras que otros se mantienen como en una especie de círculo externo de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, yo creo que ese debate en algún momento podría volver a ponerse encima de la mesa. De vez en cuando aparece y luego desaparece y vuelve a aparecer y demás. Entonces puede ser que en algún momento en el futuro nos encontremos esa discusión de una Europa a dos velocidades, ¿no? Pero además es que muchos de nuestros problemas requieren de que las entidades nacionales sigan vivas, es decir, pues como ocurre en España, no entiende lo mismo el problema de una provincia de Andalucía, la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial, que lo entiende el gobierno nacional, con lo cual tú necesitas esas distintas capas para entender los problemas y ser capaz de darle solución, con lo cual tampoco una República Federal Europea solucionaría eso. Lo que hay que hacer es profundizar en lo que hay que profundizar y reaccionar en lo que hay que reaccionar. No es necesaria, digamos, una versión radical del federalismo europeo para dar solución a los problemas que hay. No es necesario. Se puede dar solución a muchos problemas que hay sin necesidad de esa idea de vamos a crear una República Federal Europea, que es la típica aspiración del federalismo europeo más radical. Mira, ¿tú lo ves igual? Sí, yo creo que estamos viviendo una pugna entre los federalistas, ¿no? Los globalistas, ¿no? Y los que se denominan a sí mismos soberanistas. Entonces, yo creo que quizás lo ideal sería avanzar mucho más
en ciertas áreas en las que no podemos ir solos cada uno, en el mercado único, en modernizar la competencia, en mercados financieros, en defensa, en seguridad, pero también dejar cierto margen para los estados para que, precisamente también como una forma de evitar los populismos, porque el problema es que cuando las personas no saben de dónde vienen las decisiones, eso puede generar precisamente lo contrario y querer que Europa no avance y que haya fuerzas que quieran recluirse más en el Estado. Entonces, quizás preservando ciertas competencias para que la gente sienta que decide sobre su país, pero dando pasos hacia adelante en otras, quizás el equilibrio que puede hacer que todos estemos más o menos, digamos, a gusto o nos encontremos de manera adecuada, digamos, en la Casa Europea. Y esas formaciones, esos países, pues de eso, dentro de ese espacio que contabas, ese denominado soberanismo, ¿ponen realmente en peligro pues, la unidad de la Unión Europea? ¿O realmente no es como el caso del Reino Unido, que acabaron saliendo y aunque pongan o puedan poner freno a las políticas europeas, realmente no las ponen en peligro? ¿Cómo de serio es? Porque desde fuera se ve que es súper serio, no sé si es tan serio o no como parece. Nacho, cuéntame. Bueno, depende un poco a quién le preguntas, pero fundamentalmente el Brexit lo que hace es vacunar quita muchas tonterías el Brexit. Es decir, si los británicos, que eran los mejores en esto, les pasa lo que les pasa durante el Brexit, lo que la gente no entiende es que tú una salida de la Unión Europea no es una salida. Tú no llegas, dices, bueno chicos, me voy, venga, un saludo, cierras la puerta, apagas la luz. No va así. La Unión Europea no negocia. La Unión Europea habitualmente, su método de negociación es, te pone un molde y luego te aplasta contra ese molde hasta que toman la forma del molde y luego saca y dice, ay, mira, tenemos un acuerdo. Y negocia así con todo. Los propios británicos, cuando entran en la Unión Europea, se quejaban de que era una tortura, de que no negociaban, de que al lado europeo no negociaba y básicamente le imponían las condiciones y decía, bueno, tómate el tiempo que necesites, pero te vas a acabar firmando esto, ¿eh? Entonces, eso volvió a pasar con el Brexit, se le impuso y solamente se ha dado marcha atrás en aquellas cosas que luego se han dado cuenta de que eran inaplicables. Y negociar una salida de la Unión Europea es salvaje. Entonces, eso ha hecho que muchos pues, se den cuenta de que es una tontería querer salir de la Unión Europea y es mucho mejor trabajar por hacer que la Unión Europea, digamos, tenga en cuenta tu visión particular de los asuntos, ¿no? Entonces, ahora tenemos a un grupo de países que lo que quieren es una Unión Europea más, lo que ellos llaman una Europa de las naciones, ¿no? Como más centrada en devolver competencia a los Estados miembros y demás, pero sin querer destruir la Unión Europea ni salir de la Unión Europea. Entonces, estamos hablando de un enfrentamiento entre dos maneras de entender la Unión Europea. Y bueno, eso no significa que no haya riesgo. El hecho de que se quiera, digamos, ya no quieren eliminar la Unión Europea, sino que la quieren vaciar en algunos aspectos. Entonces, eso no es un riesgo sistémico inmediato para la Unión Europea, pero bueno, tampoco es tampoco te puedes relajar demasiado porque también genera un riesgo, ¿no? Entonces diría que ha cambiado la manera de enfocar el discurso más crítico con la Unión Europea. Es quizá menos alarmante, pero estás viendo que están ganando la partida en muchos aspectos. Están consiguiendo imponer su discurso en inmigración. El discurso de inmigración de la Unión Europea, escucha lo que pasaba hace, ¿qué? 8 años y lo que está pasando ahora. Y el discurso ahora de la Unión Europea es propio de los más duros al principio del debate sobre inmigración, después de la crisis de 2015-2016. Con lo cual, bueno, están pudiendo imponer muchos de sus puntos de vista, lo cual te demuestra que cuando juegan dentro de las normas europeas son capaces de ganar. Pero también, oye, también el resto de países y el resto de fuerzas políticas que se han arrogado el nosotros somos Europa, bueno, pues ahora tienen que enfrentarse al hecho de que hay otra gente que no quiere destruir la Unión Europea y que no se les puede demonizar como se les demonizaba a los euroescépticos, que tienen una visión alternativa, más conservadora en algunos asuntos reaccionarios y bueno, también tienen legitimidad y tienes que pelear en el ámbito de las ideas. ¿Y tú, Berencho, lo ves igual? Sí, lo veo parecido. Yo nunca he creído, siempre cuando se habla de una salida de Hungría o de Polonia de la Unión Europea, yo nunca he creído porque ellos mismos son los primeros que te explican que no. Ellos lo que quieren es cambiar el club desde dentro
y también de defender una visión diferente y alternativa. Sí que es cierto que yo creo que no hemos sabido entender muy bien qué significaba para los países del Este ingresar en la Unión Europea. Cuando España y Portugal ingresaron se veía que era un paso hacia el progreso, hacia la Unión Europea, hacia la democracia, y que teníamos que sentirnos muy afortunados e ir a Europa, pues sí, para proponer cosas, pero también para obedecer. Y yo creo que ha sido una grandísima sorpresa ver cómo han reaccionado los países del Este a la adhesión. Quizás por un profundo desconocimiento, ¿no?, de cómo eran esos países antes, de su propia transición desde el comunismo. Y sí que es cierto que ellos tienen una visión diferente, que en algunas cosas están ganando los debates porque está habiendo cierto seguidismo y que, bueno, creo que el resto de países no puede claudicar de algunos principios, pero que también tiene que ser capaz de explicar su proyecto y de explicarlo bien. Y es verdad, bueno, ya yendo un poco más al análisis de España en Europa, es verdad lo que dice el gobierno de Pedro Sánchez que en esta legislatura o en estas legislaturas España es más fuerte dentro de la Unión Europea y tiene más control dentro de la Unión Europea, o es una falacia o es una forma de venderse del gobierno, bien hecho, como lo ves desde allí. Bueno, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy hábil a la hora de moverse en los pasillos comunitarios. Creo que España, dependiendo de la época histórica, ha tenido más poder de influencia o menor, ¿no? Por ejemplo, yo por lo que me toca, desde que estoy en Bruselas, en la crisis económica perdimos muchísimo poder, que luego se intentó recuperar, pero luego ha habido otras épocas en las que España pues también ha contado. Creo que con Felipe González contó mucho, con Aznar durante una época creo que también él se supo aprovechar de la ampliación. Y bueno, yo creo que Sánchez sí que es un líder que le gusta jugar en la escena internacional. Y que hemos ganado también algo de poder respecto a la crisis económica cuando perdimos, desde luego, mucha influencia también por nuestra posición tan débil. ¿Tú, Nacho, lo ves igual? A ver, España tiene ahora mismo la ventaja de que tiene un primer ministro, bueno, en este caso un presidente del gobierno, que habla inglés. Y esto es fundamental porque en el Consejo Europeo, que es lo que hemos dicho que antes, que es el foro donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, el trato es muy personal. Con lo cual, no necesitar a un traductor al lado que te está diciendo lo que está comentando el resto de líderes, ayuda. Ayuda a hacer que tú puedas tener relaciones personales con otros líderes y eso facilita las cosas. Luego ha tenido la suerte de contar con una persona como Nadia Calviño, que al final había sido directora general de la Comisión Europea, con lo cual conocía a todo el mundo dentro de la Comisión, hablaba el idioma que habla la gente dentro de la Comisión y entendía cuáles eran cuáles eran las preocupaciones de la gente de la Comisión, qué era lo que le importaba a la gente de la Comisión y cómo calmarlos. Entonces, era muy útil porque lo conocía todo por dentro. Entonces, ¿ha mejorado mucho la posición de España en la Unión Europea? Bueno, ha mejorado. No, tampoco hay que volverse loco porque tenemos una serie de problemas estructurales. No sabemos muy bien cuáles son nuestras ideas sobre muchos asuntos europeos clave. Nadie sabe muy bien qué esperar exactamente de España. Seguimos sin ser especialmente proactivos en muchos aspectos. Entonces, España sigue siendo, en ese sentido, sigue teniendo un complejo de inferioridad al que ha hecho referencia antes Mirenchu, en esta idea un poco de que nosotros, bueno, estamos aquí en Europa, pero en realidad Europa está para vigilarnos a nosotros y nosotros, bueno, pues un poco estamos aquí como invitados, ¿no? Entonces, ¿ha mejorado la posición de España en estos últimos años? Pues sí. ¿Era difícil que mejorara? No. Con lo cual, ¿cuál es el mérito de ello? Bueno, pues hay cierto mérito, pero tampoco hay que volverse loco. Este sería el resumen que yo haría. Hay en el Parlamento Europeo, o mejor dicho, en la política europea, tanta preocupación por los temas pues nacionales tan importantes como la amnistía de España. ¿Hay preocupación real en Europa sobre estos temas, sobre temas como la amnistía? Me han dicho. A ver, en los últimos meses, desde luego, los periodistas nos hemos visto bombardeados, ¿no? Creo que Nacho va a opinar lo mismo que yo, pues con miles de iniciativas de los políticos en el Parlamento Europeo sobre la amnistía. La Comisión Europea ha sido muy prudente hasta el momento, ¿no? No sabemos bien qué va a pasar. Creo que eso ha ocasionado cierta impaciencia en ciertos políticos. Y claro, una manera también es generar un ambiente mediático en el que la Comisión Europea se vea obligada a responder. Y por eso sí que es cierto
que hemos visto, sobre todo en los partidos políticos españoles, pues desde luego un frenesí a la hora de plantear políticas parlamentarias, de enviar comunicados de prensa para que, digamos, esas preocupaciones españolas pues tengan un recorrido. Luego, cómo se vive el resto de las delegaciones, a veces es difícil de saber, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando la Comisión Europea emita su veredicto. Eso tú lo ves igual, ¿verdad? Sí, a ver, la mayoría de las cosas que nos preocupan a nosotros dan igual en Europa. Esa es la realidad. La gente lo que quiere es dejar de escuchar a españoles quejándose de cosas. Pues somos muy pesados, estamos todo el día molestando con asuntos, entonces lo que quieren es dejar de escucharnos. Con lo cual, si la amnistía no se produce ningún error real, serio, técnico a la hora de la elaboración de la legislación, a la Comisión le da igual. Le da igual la amnistía. No se va a meter en eso. Cada país hace un poco lo que quiere. Entonces, la gente, aquí está de vuelta este complejo de inferioridad, esta sensación española de no, tiene que venir Europa a salvarnos porque nosotros no somos Europa. La gente ahí al norte de los Pirineos tiene que venir a salvarnos. Hay que madurar, chavales, hay que madurar, hay que crecer, ya somos mayorcitos. Entonces, amigos, ¿estás en contra de la amnistía? Está muy bien. Pero no esperes a que venga alguien de fuera a salvarte. O sea, no van a venir los 100.000 hijos de San Luis a salvarte a ti. O sea, no, encárgate tú de hacer oposición. El problema es que, bueno, Europa, en esa especie de idea de que Europa nos tiene que vigilar, pues algo hará contra la amnistía, porque como está muy mal la amnistía, pues algo va a hacer. Bueno, es que a lo mejor la Comisión Europea no va a entrar en si está mal o está bien políticamente la amnistía, porque no es un actor de la política nacional. Entonces, preocúpate tú de hacer oposición. Y este es uno de los problemas que hemos visto, que como se ha quemado ya todo el terreno en la política nacional, porque no queda nada por quemar, porque no queda institución por destruir, no queda institución por vaciar, no queda institución por instrumentalizar, pues no queda nada, porque en España no queda nada. Entonces, lo siguiente, ¿cuál es el siguiente movimiento? Pues a Europa, es normal. Entonces, como nos hemos cargado ya toda credibilidad de todas las instituciones, ya todo da igual en España, pues entonces el único terreno en el que queda por pegarnos y por pelearnos es aquí. Y por eso traen los asuntos aquí. Ya está. Entonces traen gobierno y oposición, traen aquí sus problemas para que alguien se los resuelva. O al menos para que alguien diga quién gana. Y ya está. Y como Europa tiene mucha credibilidad en España, de vuelta, por el complejo de inferioridad que nosotros tenemos, pues gobierno y oposición están de acuerdo en que si Bruselas le da la razón a una de las dos partes, ya está, tema zanjado. Lo cual es una visión bastante deprimente sobre la capacidad de los políticos españoles y de la sociedad española de encargarse de sus propios problemas. España tiene que empezar a encargarse de sus propios problemas y aprender a resolver los asuntos y a cerrar los asuntos, que no somos capaces. Se ha traído aquí el asunto del Consejo General del Poder Judicial. Es increíble. Es increíble que se esté negociando. Es absurdo que se esté negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial en Bruselas. Y sin embargo, bueno, pues se toma ya con naturalidad. ¿Por qué? Pues vuelvo a lo mismo, porque ya no queda nada. En España ya no queda nada por que sirva de árbitro. Da igual. Entonces, bueno, pues ahora venimos aquí a ver si también en Europa terminamos de quemar, seguimos con esta política de tierra quemada y también pues se utilizan las instituciones para resolver nuestros problemas. Está claro que la respuesta de Nacho es que no. A mí también me parece interesante lo que dices, porque el problema es que si uno de los dos bandos siente que Europa no le da la razón, eso puede derivar en un sentimiento antieuropeo, que ninguno de los dos grandes partidos españoles quiere. Entonces, claro, al final es jugar un poco con fuego. Aunque yo entiendo que se vea a la Unión Europea como el garante, ¿no? Pero claro, es que es un tema muy complejo hasta qué punto tú esa tensión no sabes calibrarla. Efectivamente, esa es la cuestión. Esa es la clave. Es decir, si tú a la gente, como ya no sabe muy bien cómo frenar el asunto, tú a la gente le dices, no, Europa va a frenar esto, va a frenar, por ejemplo, la amnistía. Y luego Bruselas no la frena bien porque, uno, no pueda, o dos, porque no se quiera meter en un asunto de política nacional. Es decir, si la ley la aprueba el Congreso de los Diputados y la Comisión Europea no ve ninguna base para que ese asunto se frene por alguna cuestión de incompatibilidad con el derecho de la Unión, lo que se le está pidiendo es que la Comisión Europea entre como un actor en la política nacional y que haga de una especie de tribunal constitucional en España. Oye, que esto lo ha aprobado el Congreso de los Diputados, que el Congreso de los Diputados
al final es el representante, ahí está representada la soberanía nacional, con lo cual no se va a meter en eso. ¿Y qué ocurre? Pues que si la Comisión Europea no se mete en eso, habrá muchos ciudadanos que pensaban, porque además se les ha dicho que Europa lo iba a frenar, que entonces lo que dirán es, joder, ¿para qué sirve Europa? Bueno, pues para muchas cosas, pero para eso precisamente no. Entonces, ese es el gran problema. Y todo esto, al final, este complejo de inferioridad viene heredado de la transición, ya está como en la transición. Fue la entrada en las comunidades europeas, era como el sello de que ya por fin habíamos terminado la transición y ya por fin éramos una democracia. Pues Europa siempre se le ve como esa especie de actor externo que tiene que poner el sellito de cuando una cosa es democrática o cuando no lo es. Pero hay que empezar a superarlo, es decir, España tiene su propio marco institucional, que es el que tiene que resolver los asuntos internos. Y la Comisión intervendrá, estoy seguro, si hay algún tipo de problema relacionado con las competencias de Bruselas. Pero si no, pues no. Y sobre todo hay que tener en cuenta que España es un país muy grande. Y cuando en Rumanía se intentó aprobar una ley de amnistía, que era, en fin, era para echarle a comer aparte también, pues se frenó desde Bruselas, se hizo mucha presión desde Bruselas, mucha presión política. En este caso, pues no se está haciendo. ¿Por qué? Uno, porque España no es Rumanía, es más grande, tiene más peso, y porque otra comisión mucho más centrada en la presidenta de la Comisión Europea, que no quería meterse en líos, y bueno, pero que en términos técnicos, bueno, pues si la comisión encuentra algo, estoy seguro de que actuará. Pero si no, entonces España tiene que empezar a aprender bueno, a que instrumentalizar la Comisión Europea o intentar que la Comisión Europea resuelva nuestros problemas tiene muchos peligros. ¿Puede servir las elecciones europeas como una suerte de primarias en los dos bloques? O sea, por ver si de verdad hay tanta diferencia entre PP y Vox en la derecha, o si Vox empieza a comerse el terreno del PP, que en teoría sí. Y puede servir en la izquierda como unas primarias entre Sumar y Podemos por ver quién tiene el monopolio a la izquierda del PSOE. ¿O creéis que realmente no tiene nada que ver porque se juega en otras lógicas, porque no vota la misma gente? ¿Cómo lo veis? Bien hecho. Yo creo que no tendría que ver, pero antes ya te he dicho que igual nosotros al estar en Bruselas estamos o nos sentimos igual un poco con menos autoridad para hablar de temas nacionales. Yo creo que en principio no tendría nada que ver, pero yo creo que de facto sí que se va a ver así y por lo que yo veo en los medios españoles se ve en estas elecciones, ¿no? Como hasta qué punto, qué señal recibe Pedro Sánchez de que puede controlar la legislatura o no. Yo creo que sí. Sí que es cierto que también con el auge de Vox, como va a ir unido a lo que se llaman partidos de extrema derecha, quizás también el debate adquiere tintes más europeos, pero bueno, al final sí que es cierto que en España todo se interpreta en clave nacional, queramos o no. ¿Tú no se lo ves igual? Estoy de acuerdo. A nadie le importa nada la política europea. Nada. Las elecciones europeas no se está votando una cuestión europea. Habrá algunos votantes que sí. A esos votantes, desde aquí, mi pésame. Porque a nadie le importa, en estas elecciones a nadie le importa Europa. Pero es que ni Europa, ni los debates fundamentales para Europa. ¿Alguien sabe qué pensamos sobre política industrial europea? Bueno, aquí España como Estado miembro de vez en cuando da su opinión, pero me encantaría que el debate fuera sobre eso. ¿Sobre qué pensamos sobre China? ¿Sabemos qué pensamos sobre China? Es que no lo sabemos, sencillamente. Hasta un debate de verdad profundo sobre política de defensa y política de industria de la seguridad y la defensa. Todas estas cosas se pasan de puntilla y lo que importa es pues, el fango nacional. Y va a seguir importando el fango nacional. Con lo cual, lo que tú preguntas, sí, puede ser uno de los usos de las elecciones. Un bonito concurso de popularidad. Ahora bien, ¿esto es único en España? No. En Italia, por ejemplo, Meloni y Schlein, la líder del PD, del Partido Democrático, se han puesto a liderar las listas, a pesar de que no van a ser eurodiputadas solamente como un concurso de popularidad. En Francia, Macron, que en 2027 no se va a poder presentar a las elecciones presidenciales, estaba buscando un debate cara a cara entre él y Le Pen como una manera de intentar pinchar a Le Pen en las encuestas porque va muy arriba. Casi siempre tiene una lectura nacional, hay muy pocos países donde haya... Pero España es un país en el que especialmente hay poco debate sobre Europa, porque Europa es una cosa en la que nosotros estamos como copilotos y nunca pensamos que podamos tener algo que ver en la dirección que toma Europa, con lo cual, bueno, pues nuestro debate es todavía más nacional. Si todos los debates son un poco nacionales, en el caso de España todavía más. Y por hablar un poco más en profundidad de lo que hacíamos al principio de ver cómo va Europa, no hablando tanto en clave nacional,
quién es quién para que la gente se entere en el Parlamento Europeo. Porque claro, tú ves que hay dos grupos de izquierda donde, bueno, pues Sumar y Podemos están dando hostias entre qué es TLF y qué son los verdes, está el PSOE y el PP, que eso está clarísimo, están los socialistas y los populares, pero están los liberales, que la gente dice, pues no, era el PP liberal, está la ultraderecha y otro grupo me parece que habéis comentado de una ultraderecha menos ultra. ¿Quién es quién en la política europea? Mirencho, cuéntame. Bueno, pues realmente están los populares, los socialistas, luego los liberales siempre han sido una familia un poco heterogénea, para que la gente lo entienda, digamos que sería el partido de Macron. Los liberales suelen ser, económicamente, suelen pactar o suelen votar en la misma línea que el Partido Popular, pero digamos son mucho más relajados quizá en tema de costumbres, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos también era así, ¿no? En temas de aborto, eutanasia, luego están los verdes y bueno, y luego hay dos grupos más a la derecha del Partido Popular Europeo, que oscilan entre el euroescepticismo y la eurofobia, y que tampoco son dos grupos tan homogéneos como puede parecer, ¿no? No sé si luego está la izquierda europea, que sería una izquierda pues en la línea de Podemos, en la línea, bueno, del Partido Comunista, en la línea de Sumar, que también hay, a veces también hay diferentes facciones. Al final la política europea se parece bastante a la nacional y vemos que hay una tendencia a que cada vez haya más partidos, ¿no? Nacho, ¿son los verdes ese partido de izquierda moderada, de izquierda cookie, como quieran decirlo, de Podemos? Bueno, es que los verdes tienen una característica muy específica de países que no son España, ¿no? Son un tipo de partido, especialmente en Alemania, también los vemos en Bélgica, Luxemburgo. En 2019 fueron fuertes en Francia, luego han desaparecido porque, en fin, en Francia todo va desapareciendo. Entonces, es un partido, por ejemplo, los alemanes es un partido progresista, pero, por ejemplo, en política exterior son unos verdaderos halcones. O sea, son muy duros. La referencia halcón en política normalmente se refiere a alguien que es muy ortodoxo, muy duro, lo convierte en una prioridad, ¿no? Entonces, los verdes son durísimos, por ejemplo, con Rusia, mucho más duros, por ejemplo, que los socialdemócratas alemanes. Son durísimos con China, nada que ver con los socialdemócratas y la CDU, son durísimos con China, los más duros, diría yo, dentro de Alemania. Entonces, son son normalmente algo muy específico del mundo germanoparlante y Bélgica, Luxemburgo. Climáticos, son votantes con dinero. Sí serían la izquierda cookie, sí en España, o sea, la izquierda cookie esta de Podemos, ¿no? La izquierda patinete, sí en España tuviéramos ese partido, pero que fuera muy duro en política exterior y no necesariamente solamente como, ay, no, la paz. No, 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 los verdes no están solamente con el tema de necesitamos la paz en Ucrania, necesitamos la paz en Oriente Medio. No, no, tiene un discurso más, que va más allá de eso y especialmente en el tema de China, ¿no? Entonces, serían una especie de izquierda patinete, pero con bastante más dinero, porque muchos de los votantes de los verdes no son no son una izquierda, digamos, de jóvenes universitarios, eran jóvenes universitarios hace 25 años. O sea, ahora lo que son gente en edad media que conduce Teslas y coches eléctricos de 90.000 euros. Entonces, bueno, pues tienen como un perfil un poquito más específico. Pero sí, digamos que podrías considerarlo como esa especie de izquierda y un poco la izquierda cookie que dicen, sí, bueno, sí, la izquierda patineta alemana. Bajo vuestro punto de vista, ¿cuál es el líder o candidato, mejor dicho, de nuestros partidos, de los partidos españoles, mejor valorado en la política europea? Montero, Teresa Rivera, Monserrat, ¿quién cree que Mm, está más valorado? Si quieres, mira, si no lo digo yo, es Teresa Rivera, pero no pero no por nada, o sea, me refiero, ¿quién? A ver, Montserrat lleva aquí 5 años, pero bueno, es una eurodiputada que sí, que lleva aquí 5 años, pero que tampoco es que haya estado en muchos asuntos. Teresa Está Rivera ha centrado sido, más en temas nacionales, digámoslo así. exacto, y centradísima en temas nacionales. Teresa Rivera, pues, ha estado ahí en todos los debates energéticos y demás y tal, y bueno, en fin, pues, es una experta en el asunto. Entonces, está mejor valorada, pues sí, de lo que hay es que ¿quién? O
O sea, si el problema es que tenemos perfiles europeos, si la cuestión es que tenemos muchos perfiles europeos, España no está corta de perfiles europeos. Lo que pasa es que para los partidos no es prioritario ponerlos de cabeza de lista. Entonces, la mejor valorada, pues Teresa Rivera. Pero tampoco es que sea una cosa... O sea, me En los refiero pasillos viéndolo de en las el tema energético, pero instituciones, desde luego que sí. sí. Hombre, si a ti no te gusta la política de renovables española, no la vas a valorar positivamente, Exacto. te quiero decir. Pero desde el punto de vista de conocedora de los temas, pues sí, teniendo en cuenta que cada uno puede tener su opinión sobre si su política energética es Exacto, apropiada o no. exacto. Exacto. Y un Margallo, por ejemplo, que siempre ha sido un político muy europeo. Sí, Margallo estaba yo creo que muy, bueno, bien considerado, sí. Pero ahora Sí, lo que pasa tampoco es que, está en primera pero que línea. Margallo va ahí de eurodiputado, va ahí en las listas, quiere decir que la cuestión es que no está, digamos, en un puesto de liderazgo de la lista. Y ya para cerrar el programa, os voy a pedir lo que yo personalmente creo, que no se tiene que hacer en periodismo, pero bueno, yo lo voy a pedir por si os animáis. ¿Os animáis a hacer una porra de cuántos diputados va a sacar o eurodiputados va a sacar cada formación en España? En España. En En España, España. no, Oh, no, buf, no hay manera. difícil, difícil. Esto que si le pregunta a Tezano, bueno, pues Gana. si le pregunta a Muchos Tezano, te diputados lo del hace ahora PSOE. en un momento, en una servilleta. Pero bueno, sí que a nivel europeo, lo que yo creo que ahí sí que podemos hacer un poco más de porra. Lo que sí, o sea, lo interesante va a ser si está claro, el PP va a quedar primero, va a perder bastantes escaños, pero va a quedar primero. Está en una tendencia de pérdida de votos porque los votos se están yendo más a la derecha. Los socialistas europeos se van a mantener más o menos donde estaban. Incluso pueden subir un poco porque el Partido Socialista francés le está yendo muy bien en las encuestas. Y luego lo interesante va a ser quién queda tercero. Porque ahí está Renew Europe, que son los liberales. Ahí están metidos Ciudadanos, que ya no va a estar ahí. Esas otras encuestas no van a sacar. Pero bueno, ahí está Ciudadanos, digamos, enmarcado. Y luego está ID, Identidad y Democracia, que son los ultra, la gente de extrema derecha, y ECR, los conservadores y reformistas, que son los ultraconservadores, donde están Fratelli, donde está Vox, donde está Ley y Justicia. La cuestión es que en las encuestas, Renew Europe, los liberales, y ID, los de Identidad y Democracia, iban ahí en un pulso por ver quién quedaba tercero. Renew Europe estaba con 85 diputados, así, y los de ID estaban con 84. Resulta que ha habido una ruptura dentro de ID y ayer por la tarde se expulsó, bueno, ayer por la tarde, se emitirá en Una otro semana. momento, lo cual hace unos días se expulsó a Alternativa para Alemania del grupo de ID. Y Alternativa para Alemania, que ahora mismo aporta 9 escaños a Identidad y Democracia, se esperaba, según las encuestas, que fuera a aportar 16 escaños después de la europea. Que bueno, que lo han echado porque el jefe de lista había dicho que bueno, que llevar un uniforme de las SS no equivalía a ser un criminal. Entonces, al final, el resto han dicho, eres demasiado ultra para nosotros, y mira que nosotros somos ultra, con lo cual coge puerta y tira. Entonces, bueno, pues IDE parece que no, si con esa pérdida de escaños lo va a tener complicado suplirlo. Pero bueno, yo creo que la lucha está ahí por ver quién queda tercero, porque eso luego es relevante para repartos dentro del Parlamento Europeo, de vicepresidencias dentro del Parlamento Europeo y luego también de ponentes de distintas legislación, presidentes de comisión, vicepresidentes de comisión y demás y tal. Entonces, bueno, pues ahí es donde va a estar de verdad el interés en ver quién queda tercero y quién queda cuarto y quién queda quinto entre esos tres. ¿Y cuál es tu porra? ¿Cuál crees que será tercero, cuarto, quinto? Yo creo que va a quedar tercero. Si AFD, o sea, bueno, no, AFD se va a quedar fuera del grupo, con lo cual diría que ahora mismo Renew Europe. Y luego está la cosa ahí de ver si diría que conservadores y reformistas y luego identidad y democracia, probablemente. Pero bueno, es difícil saberlo. También ten en cuenta que una cosa es la foto que vamos a sacar cuando terminen las elecciones y luego hay un montón de diputados nuevos que tienen que buscar grupo.
Ahí siempre entran algunos partidos que todavía no tienen familia política europea, o bien que se han quedado sin familia política europea, tipo, por ejemplo, Alternativa para Alemania, que se va a quedar sin familia. O, por ejemplo, el Fidesz húngaro, el partido del primer ministro Víctor Orbán, que todavía tiene que unirse a algún partido. Entonces, bueno, esas bolsas de eurodiputados pueden acabar, digamos, decantando la balanza en un sentido o en el otro, y eso no se ve la misma noche de las elecciones, tarda un tiempo en verse. ¿Y tú, bien hecho, lo ves igual? ¿En tu Sí, yo creo que es evidente que las elecciones las va a ganar el Partido Popular Europeo, que los socialistas van a quedar segundo y luego ahí es cuando se abre el juego, ¿no? Sí que es cierto que al final va a ser imposible que haya un gran grupo de todos los que se considera a la derecha del Partido Popular Europeo, porque yo creo que vamos a seguir todavía con dos grupos, pero ahí puede haber mucho movimiento dependiendo de lo que haga Orbán. Y bueno, sí que es cierto que estos grupos, aunque no son tan homogéneos y en algunas cosas sí que votan en el mismo sentido, en inmigración, en cambio climático, si parte del Partido Popular Europeo se les une, pues al final sí que van a inclinar la balanza y van a restar poder, aunque no se lo van a quitar totalmente, a esa alianza centrista de populares, socialistas y liberales que es la que ha gobernado la UE durante décadas. Entonces, esos son un poco los equilibrios de poder de cara a la próxima legislatura. Pues con eso nos vamos. Mirenchu, Nacho, gracias por venir. Y Nada, muchísimas gracias a ti. que os sea leve la campaña, que da mucho trabajo. Muchas gracias y nosotros nos vemos la semana que viene con un programa que ya tenemos en redes de que va. Chao, chao. Chao, adiós.